Muy buenas tardes, hermanos, hermanas que nos acompañan en este lugar. Estamos contentos, amén. Estamos contentos de poder reunirnos alrededor de su palabra, cantar su palabra, orar su palabra. Y ahora vamos a estar escuchando su palabra. Así que los quiero invitar a acompañarme a orar para poder estar exponiendo la palabra de nuestro Dios. Oremos y encomendemos este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por las Escrituras, porque las podemos tener. Tenemos libre acceso a ellas, Señor, las tenemos en nuestro idioma. Padre, te damos gracias por esto y agradecemos porque también no solamente podemos leerlas, Señor, de manera personal, en lo privado, sino que de manera pública, en este lugar, reunidos, Señor, estando juntos, podemos estudiarla, Padre. Agradecemos por esa maravillosa bendición y encomendamos este tiempo en tus manos, Padre. Oro, Señor, por mí, para poder exponerlas con fidelidad, pero también con claridad, porque tu palabra es clara, Señor. Y también sé con cada una de nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en una disposición correcta delante, Señor, de lo que tú nos quieres decir. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Antes de la Reforma Protestante, que ocurrió ahí por el año 1500, antes de la Reforma Protestante, ocurría algo en la sociedad, en Europa específicamente. En ese tiempo, antes de la Reforma Protestante, se veía la vida de dos maneras, en cierto sentido. Se hablaba de que había una manera de vivir que tenía que ver con la perfección, una manera de vivir que tenía que ver con lo sagrado, una manera de vivir elevada. Era la manera de vivir de los frailes, de los sacerdotes y de las monjas. La vida de ellos se veía como una vida sagrada, como una vida, ¿verdad?, consagrada y dedicada al Señor, una vida de perfección se hablaba. Y por otro lado estaba la vida permitida, lo que le llamaríamos hoy en día quizás la vida como un poco más secular. El campesino, el soldado, los reyes. En cierto sentido estaba permitido que ellos se pudieran dedicar a esas labores, entendiendo que la vida sagrada la llevaban los frailes, los sacerdotes, las monjas. Y en cierta medida, ocupando quizás el lenguaje de la escuela dominical, estas personas podrían estar más cerca de Dios y mediaban la relación entre el pueblo, los que se dedicaban a otras funciones, la vocación de ellos era otra, y estas personas que estaban dedicadas a lo sagrado. Ese era el entendimiento de la época cuando se hablaba acerca de algo relacionado con Dios. Y una de las cosas que hizo la Reforma Protestante fue poner la Biblia, algo muy sagrado y que pertenecía solamente a la esfera de los frailes, a la esfera de los sacerdotes, puso la Biblia en las manos del pueblo. Se tradujo la Biblia al lenguaje que se utilizaba, al lenguaje del pueblo, no en un lenguaje que nadie hablaba, que nadie entendía. Eso es una de las cosas que hizo la Reforma Protestante y eso tuvo un impacto profundo en el aspecto espiritual, pero podríamos decir en la historia de la humanidad, en la sociedad. Tuvo un impacto muy profundo que la palabra de Dios fuera puesta en las manos del pueblo, en el idioma que hablaban las personas comunes y corrientes. Y una de las cosas que sucedió, relacionando con estos dos tipos de vidas, una de las consecuencias de la Reforma Protestante es que de ahí en adelante se comenzó a entender que, ¿sabes qué?, para llevar una vida sagrada o consagrada al Señor, a Dios, no era necesario que fueras un sacerdote o un fraile o una monja, sino que el carpintero, el artesano, el soldado, igualmente vivía delante de Dios. Y lo que hizo la Reforma Protestante es comenzar a ver, ¿sabes qué? Todas las actividades de tu vida deben ser consagradas a Dios. Todo acto en la vida de una persona es un acto de adoración. Y de la misma manera en que el sacerdote cumplía sus funciones, las personas en sus trabajos podrían dedicar sus trabajos como un acto de adoración a Dios. Esa línea, esa división entre lo que era sagrado y lo que era secular se dividió. Y se comenzó a entender mejor que, ¿sabes qué? Todo lo que hagas debes hacerlo como para el Señor. Y puedes hacerlo como para el Señor. Ya no necesitas la mediación de
de un sacerdote, ni siquiera de un pastor. Los pastores no somos mediadores en ese sentido. Cada uno de nosotros tiene ese deber, y esa división se transformó. Martín Lutero, en su estilo bien particular, decía lo siguiente. Él dijo: Dios y los ángeles sonríen cuando un hombre cambia un pañal. Él decía: ¿sabes qué? Con todas las labores tú puedes honrar el nombre de Dios, e incluso puedes honrar o deshonrar el nombre de Dios al cambiar el pañal de un bebé. Puede ser un acto de adoración. Puedes alabarle a Él con cualquier labor cotidiana. Él decía: Dios y los ángeles sonríen cuando un hombre cambia un pañal. Eso es una de las implicancias de la Reforma Protestante. Ahora, cuando comenzaron a pasar las generaciones, algunos acusan a los protestantes de equilibrar demasiado la balanza hacia el otro lado. No sé, en ese momento, ¿cierto?, lo sagrado pertenecía a ciertas personas y lo demás era secular. La Reforma Protestante dio una nueva visión del trabajo. ¿Sabes qué? El trabajo, tú puedes adorar a Dios con tu trabajo. Y al pasar las generaciones quizás se fue perdiendo y la gente se fue alejando un poco de las Escrituras, y el trabajo, que era un medio para adorar a Dios, se convirtió en un fin. Y ahora el trabajo no solamente era algo que podías dedicar para alabar a Dios, sino que el trabajo se convirtió en algo sagrado, y aún más el trabajo se convirtió en el Dios. Y uno revisa la historia, la humanidad luego se volcó a generar riqueza, ¿verdad? A intentar desarrollarse laboralmente, y eso se convirtió en el fin último del hombre, desentendiendo nuevamente lo que la palabra de Dios dice acerca del trabajo y este medio por el cual podamos adorar a Dios. Y hoy en día nos encontramos, hermanos, en una sociedad en donde hay diferentes lemas, diferentes gritos, pero incluso hoy a nosotros esto nos llega, y incluso hoy a nosotros quizás nos cuesta un poco muchas veces relacionar qué es lo que tiene que ver esto, qué es lo que tiene que ver esto, qué es lo que tiene que ver lo que hacemos acá, qué es lo que tiene que ver lo que hacemos en privado con nuestros trabajos, con nuestra vida a diario, con nuestros estudios. A veces de manera inconsciente tendemos aún en nuestras mentes a hacer esta división entre lo que es sagrado y lo que es secular, entre lo que hago aquí hoy día y entre lo que voy a hacer mañana lunes. Hay que volver una vez más a las Escrituras, volver a ser expuestos a la verdad de que, ¿sabes qué? Todo acto que realizamos en nuestras vidas es un acto de adoración a Dios, y si es que hemos conocido al Dios de la Biblia, eso va a impactar cada una de las esferas de tu vida. Si es que conocemos al Dios de la Biblia, eso va a impactar toda tu vida. Eso implica que cada una de las esferas de tu vida, seas trabajador, estudiante, papá, mamá, esposo, esposa, tío, abuelo, vecino, todo va a ser impactado porque has conocido al Dios de la Biblia. No es que el Dios impacte solamente un área de tu vida, impacta los domingos de tu vida de ahora en adelante. Todo es impactado al conocer al Dios de la Biblia. Y eso es precisamente lo que Moisés le transmite al pueblo de Israel cuando les dice: ¿sabes qué? Dios es solamente uno y tienen que amarlo solamente a Él. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese mensaje que está en el corazón del libro de Deuteronomio le está transmitiendo eso. ¿Sabes qué? Es todo. Tú has conocido al Dios verdadero y ahora debes amarlo con todo. Nosotros vamos a ir a la tierra prometida, se va a construir un templo, pero ¿sabes qué? En ese templo va a estar el propiciatorio, pero al lado del propiciatorio, en un rincón, no va a haber espacio para que guarden un área, no sé, 1 metro cuadrado para Moloc, o un rinconcito para Baal. Quizás, no sé, ponemos otra mesa para Acera. No. Lo que Dios quiere enseñarle al pueblo de Israel es que deben amar a Dios con todo su corazón. Si han conocido al Dios de las Escrituras, sabes que no hay espacio para amar otra cosa, porque conocer a Dios impacta todas las esferas de tu vida. Y el pueblo tenía que ser impactado en todas las áreas. Y Deuteronomio es tan detallado en cuanto a algunas leyes que tenían que ver con cosas quizás muy pequeñitas en la vida de este pueblo, y que quería transmitirle al pueblo que, ¿sabes qué? Como ustedes son el pueblo de Israel,
esto va a afectarles, hasta en los detalles. Todo lo que ustedes hagan va a ser un acto de adoración a Dios, porque vivir para Dios afecta a todas las esferas de nuestra vida. Vamos a estar en Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Y se van a dar cuenta, hermanos, que en la porción que tenemos que estar estudiando en esta mañana es una serie de leyes. Usted la lee y va a ver que es como un popurrí de leyes. Es como una cazuela de leyes. Hay diferentes elementos que quizás usted los lee y no están tan conectados. Y es que pareciera que estas leyes apuntan a muchas esferas en la vida de Israel. Y eso está apuntando a lo que hemos estado conversando. A que el pueblo de Israel, que conocía al Dios verdadero, iba a ser impactado en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. Su vida iba a ser transformada por completo en diferentes áreas. Y vamos a estar revisando cada una de estas leyes que apuntan quizás en sentidos diferentes, pero hay un gran punto central. Deuteronomio capítulo 22 del versículo 1 al 12. Y voy a estar dando lectura a esta porción de la palabra de Dios. Dice así: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás su ayuda. Lo volverás a tu hermano, y si tu hermano no fuere tu vecino, no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayera alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. No sé si pusieron atención, son hartas leyes, quizás cuesta relacionarlas. Y vamos a ir uno a uno y vamos a ir entendiendo cómo este pueblo, que era el pueblo de Dios, iba a ser afectado completamente por esa nueva identidad que tenían como pueblo de Dios. Y lo primero que podemos ver en los primeros 4 versículos es que este pueblo que conoció a Dios, este pueblo que tenía que amar a Dios con todo su corazón, este pueblo que tenía una nueva relación con Dios, este pueblo que iba a vivir para Él, se vería afectado en cómo iba a vivir con los demás. Ayer el pastor Juan Leighton ocupó los conceptos, ¿cierto?, de esta relación vertical. Si es que tenemos una relación vertical para con Dios, eso naturalmente va a afectar nuestra relación con los demás. Y aquí el pueblo de Dios, que tenía que amar a Dios con todo su corazón, eso iba a afectar la relación con su prójimo. Y en los primeros 4 versículos hay una situación en específico en cuanto a si es que se extraviaba un buey de una persona. Versículo 1 dice: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Es un mandato hacia el pueblo de poder ayudar al prójimo. Hay un énfasis en el texto. En la traducción de la Biblia de las Américas pone lo siguiente: sin falta lo llevarás a tu hermano. Si el Señor en su providencia permitía a una israelita encontrar un buey de un hermano, era un privilegio, era una bendición, era una oportunidad de obedecer al Señor y de amar al prójimo, ¿verdad? Amar al prójimo al ayudarle y devolverle el animal. El versículo 2 dice: y aún si es que tú encuentras el animal y no sabes de quién es, no lo conocen, aún así debieras guardarlo. ¿Por qué guardarlo y no dejárselo para uno? ¿Sabes por qué? Porque este pueblo era el pueblo de Dios y había conocido a Dios y tenía que amar a Dios con todo su corazón, y eso implicaba amar al prójimo. Y por amor al prójimo, ¿sabes qué? No se iban a dejar el buey para uno, sino que lo iba
a guardar, lo iba a resguardar, porque amaba a Dios, amaba al prójimo. De hecho, Éxodo 23:4 va aún más allá, complementa esta ley y dice, si encontrares el buey de tu enemigo, devuélveselo. Ve y llévaselo, dice. De Éxodo 23:4. ¿Por qué? Porque has conocido a Dios. Has conocido a Dios y Él te ha dado una nueva identidad y ahora sabes que puedes amar de manera sincera. Puedes ayudar, entregar tu vida en amor al prójimo de esta forma. Y no solamente con un buey. Usted dice, bueno, qué bueno que no tengo bueyes. Bueno, el buey era central en la economía de la época. Es como si es que a alguien acá se le perdiera algo realmente valioso. Es como un vehículo. Si es que a alguien se le perdiera un vehículo, encontraras un vehículo, ¿sabes qué? Debieras ayudarlo, debieras ayudarlo a guardar, debieras devolverlo. Es muy importante, es algo grande, es algo que incluso te conviene dejártelo para ti. Y dice, no, así harás con su asno, así harás también con su vestido, lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Y ahí está, hay algo importante en el texto. El mandato está apuntando a no negar la ayuda, a no darse por aludido cuando vemos que hay necesidades a nuestro alrededor. El principio que hay por detrás acá es, ¿sabes qué? El pueblo de Israel no tenía que darse por desentendido. Si es que había una necesidad alrededor, no tenía que ignorar la necesidad. De hecho, literalmente esa frase, no podrás negarle tu ayuda, se podría traducir también como, ¿sabes qué? No tienes que esconderte. No tienes que esconderte. Si tú has conocido al Dios verdadero, no tienes que esconderte. Tienes que darte a conocer y estar atento a las necesidades que hay a tu alrededor, porque has sido amado por Dios y debes amar a tu prójimo. No tienes que esconderte. El versículo 4, hay otra situación que refuerza también el principio. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, en este caso hay una especie de accidente, es una situación difícil, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Sigue reforzando la idea de que este es un mandato a no desentenderse de las situaciones donde nosotros podemos mostrar que hemos sido amados por Dios. Y que hay un amor diferente, hay una entrega diferente, hay un servicio diferente. Con este mandato el Señor quiere contrarrestar la tendencia natural en nuestros corazones de pensar, no, ¿sabes qué? No, alguien más lo va a hacer, yo creo. O voy a estar orando por ti y ojalá Dios utilice a alguien más para poder atender esa necesidad. ¿Sabes que el pueblo tenía que ser diferente? Tenía que ser diferente. Yo recuerdo, esto no lo tengo acá, pero yo recuerdo que hace un año aproximadamente con mi esposa tuvimos el accidente de tránsito y a mí me quedó muy, muy marcado la manera en que muchas personas desconocidas, muchas personas que no tenían nada que ganar ayudándonos en ese primer momento, en donde obviamente no estaban los bomberos, no estaban los paramédicos, no estaba la ambulancia, no estaban los carabineros, no estaba nadie. En ese primer segundo se acercaron ahí. Y yo la recuerdo muy bien. Muy bien, esa clase de amor, esa clase de interés, esa clase de servicio. Que sacaron al Simón del auto, que me ayudaron a tomar en brazos a mi esposa, que se acercó una persona X por la calle y me pidió mi teléfono para llamar a mi papá que estaba en el sur para avisar. Personas que, ¿sabes qué? No se dieron por desentendidas de una necesidad que estaba latente ahí, sino que decidieron, ¿sabes qué? Decidieron amarnos. Yo no sé si eran cristianos o no, pero yo sé que era el Señor cuidándonos. Era gracia común de parte del Señor poniendo a esas personas para que fueran en contra, de cierta manera, de manera milagrosa, en contra de su tendencia natural y, ¿sabes qué? Mostraran amor. No se escondieran, sino que estuvieran ahí, donde está la necesidad, donde está la vulnerabilidad. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Eso es lo que hizo con el pueblo de Israel. No tenía ni una posibilidad del pueblo de poder salir de Egipto. ¿Sabes qué? Dios se acercó y los liberó. No se escondió. Los amó. Y este pueblo tenía que hacer lo mismo. Porque habían conocido al Dios de las Escrituras y eso, ¿sabes qué? Transformaba por completo la manera en que de aquí en adelante se iban a relacionar con las personas a su alrededor. Dios nos salva no para que no hagamos nada,
Ni siquiera nos salva solamente para que ya no pequemos, sino que la Biblia dice que nos salva, sí, para que ya no peques, pero para que ahora tengas la bendición y el privilegio de hacer el bien. De hecho, Efesios dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que tú camines por medio de ellas. Hay buenas obras preparadas para los creyentes, para que ellos respondan y las lleven a cabo. Hay oraciones que están siendo hechas en este momento para que tú seas la respuesta a esa oración y el Señor te utilice para mostrar su amor a personas que lo necesitan. Dios nos salva para eso, no para escondernos, no para desentendernos. Y es por eso que nos da un nuevo corazón, porque nuestra tendencia natural es esa. Él hace una operación, ¿cierto? Así mismo hace una operación, ¿cierto? Es algo radical, es algo extremo. Nos cambia el corazón para que ahora tengamos un corazón de carne que pueda latir y pueda responder a esto. Y pueda decir, sí, Señor, tú me amas de esta manera. ¿Cómo no voy a amar así a mi prójimo, al desconocido, a mi enemigo? Juan decía lo siguiente, relacionado a lo mismo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí está lo mismo. Juan recalca mucho que hemos conocido a Dios, hemos conocido a su amor. Bueno, si es que lo has hecho, eso va a impactar la manera en que te relacionas con tu prójimo y con las necesidades del que tienes al lado. Conocer a Dios impacta nuestra relación con nuestro prójimo. Ahora el texto no se queda ahí. Ahora como que vuelca la mirada a otra esfera. ¿Sabes qué? Cambia la manera en que te relacionas con tu prójimo y ahí viene un texto que yo creo que todos quizás lo hemos escuchado en algún contexto. Otra ley dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Sabes qué? Si conoces al Dios verdadero, eso va a definir tu entendimiento de cuál es el diseño de Dios para ti como hombre y para ti como mujer. Si has conocido al Dios verdadero, Él te da un fundamento sólido para poder entender cuál es el diseño de Dios para la humanidad, cuál es el diseño de Dios para el hombre y para mujer, algo sólido. Él lo da, Él se encarga de definirlo. El pueblo, si había conocido al Dios verdadero, ¿sabes qué? Iba a hacer esto. Aquí el texto es bastante claro, se está refiriendo a un intercambio de vestimentas, probablemente a lo que hoy en día llamamos, ¿cierto?, el travestismo. A eso se está refiriendo, al hecho de intentar borrar las diferencias entre los sexos e intentar ir en contra del diseño de Dios para ti, como hombre o como mujer. En la época habían ciertas vestimentas, ciertos accesorios que estaban hechos para los hombres y ciertas vestimentas y ciertos accesorios que estaban hechos para las mujeres. Y ir en contra de este mandato es ir en contra del diseño original de Dios. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Tú no tienes autoridad sobre la manera en que tú me has diseñado. No, yo tengo la autoridad. Yo voy a definir quién soy. Yo voy a definir cuál es mi sexo. Yo voy a definir cómo me visto. Es rebelarse en contra del diseño, contra la autoridad, contra la soberanía y el poder de Dios. Hay evidencia en la época que este travestismo estaba íntimamente relacionado con algunas prácticas paganas, prácticas de los cananeos y especialmente con prácticas homosexuales. Este tipo de actividad, y es por eso que el Señor explícitamente dice ahí que este tipo de actividades es abominación, dice. Eso es una palabra fuerte. ¿Sí? Esto es abominación delante de Dios. Esto es una ofensa directa en contra de Dios. Es rebelarse directamente contra el Creador del cielo y de la tierra. Ahora, normalmente en base a este texto quizás hemos cometido algunos errores. Al menos
quiero comentar 2 errores que quizás hemos cometido con respecto a este texto. Por un lado, algunos que con buenas intenciones, por intentar obedecer al principio que hay por detrás de este texto, han ido al extremo de comenzar a tildar de pecaminoso las prendas de vestir en sí. Y no sé si alguna vez han asistido a algún lugar en donde que una mujer vista un pantalón significa que la mujer está pecando, simplemente por ocupar un pantalón. Yo recuerdo cuando era pequeño, fuimos a una iglesia de campo con mi familia y entramos a la congregación y nos hicieron sentar. Éramos chicos, yo tenía como 10 años, mi hermana tenía como 8, y nos hicieron sentar a los hombres acá, las mujeres acá. Y mi hermana de 8 quedó acá con su amiguita de 10, las 2 chiquititas allá, y lleno de hermanas que estaban con vestidos, ¿cierto? Con pelo largo. Yo leía este texto y me acordaba de ellos. De hecho, es un pueblo chiquitito en donde uno puede ver, la mayoría de las mujeres andan con vestido todo el día, todos los días, y sacan papas con falda, ¿cierto? Y todo lo hacen con falda, en base probablemente a este texto, a textos como este, en donde dice que, ¿sabes qué? No debes vestir la ropa del varón. Ahora, yo respeto que esas iglesias quieran defender el diseño original de Dios, que es el principio por detrás, ¿cierto? Y que es algo que nosotros igualmente defendemos. Queremos defender el diseño original de Dios. No queremos que esta distinción de los sexos se borre. ¿Amén? Eso es lo que defendemos. Sin embargo, usar este texto para decir, ¿sabes qué? Si te pones un pantalón es pecado, es ir mucho más allá de lo que el texto está diciendo y es sacar el texto de su contexto. De hecho, si es que alguien hace esa relación directa, usted debería ver cómo se visten las personas en esa época. Y si usted revisa, no habían pantalones. De hecho, los hombres se vestían con una especie de túnica y las mujeres igual. Y hoy en día, en nuestro contexto, podríamos decir que en esa época los hombres parece que ocupaban vestido. Entonces, en ese sentido, hay que entender que al final del día, en un pantalón no hay un pecado. De hecho, Jesús mismo dijo eso. Que el pecado no está en la comida en sí, ¿cierto? O en el pantalón en sí. El pecado sería ponerse un pantalón y poniéndose el pantalón intentar ser un hombre. Ahí está el pecado. En ponerse un pantalón y decir, ¿sabes qué, Señor? Tú te equivocaste en la manera en que nos creaste. Yo soy mi propia autoridad para mi vida. Quiero rebelarme en contra de tu diseño para mí. Ese es el pecado. Eso es rebeldía. Eso es ir en contra de lo que el Señor está estipulando en su palabra. Ahora, por otro lado, creo que igualmente en nuestra iglesia las mujeres se visten con pantalón. Pero quizás nosotros cometemos otro error. Y es no tomar el texto en consideración. Es decir, ¿sabes que esto no significa que las mujeres no tengan que ocupar pantalón? Y no lo tomamos en consideración. Está aquí, en las Escrituras. Y tenemos que tomarlo en consideración. Y tenemos que defender cosas como esta. Tenemos que defender en esta distinción entre hombre y mujer. Tenemos que defender en que, ¿sabes qué? Hay prendas que te van a hacer ver afeminado, o hay prendas que te pueden hacer ver como un hombre. Hay actitudes que van a ser femeninas y hay actitudes que van a ser masculinas. Si digo eso en otro lugar, hermanos, me echan. Pero en la palabra del Señor hay mandamientos como este que dice, ¿sabes qué? A los hombres les dice, pórtense varonilmente. Hay una manera de comportarse varonilmente y hay una manera de comportarse afeminadamente. Eso es lo que dice la Biblia. Porque hay una distinción. Hay una distinción en el diseño de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque no hacerlo y rebelarse contra el diseño de Dios para el hombre y para la mujer tiene consecuencias nefastas. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 9 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Sabes qué? Si es que nos rebelamos contra el diseño de Dios, eso está dando la impresión, ese fruto que estamos mostrando, está diciendo que, ¿sabes qué? Yo no pertenezco al reino de Dios. Y eso es terrible, hermanos. Esa es una consecuencia desastrosa. Esa es una eternidad en el infierno. Decir esto no es homofobia. Decir esto es decir que, ¿sabes qué? Tú y yo también estábamos ahí, en esa lista que pone Pablo. ¿Sabes que tú y yo tampoco heredaríamos el reino de Dios? Y es por eso que Pablo le dice a los corintios, bueno, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que tenemos que exponer. De esa manera tenemos que abordar el diseño original de Dios para el hombre y para la mujer. Llamándolo por su nombre, entendiendo que, ¿sabes qué? Aquellas personas que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Ellos necesitan un Salvador. Ellos necesitan un Salvador. Este texto, bueno, lo comencé a preparar el día lunes, a eso del día viernes, por las pantallas de todo el mundo. En los Juegos Olímpicos se pudo ver una especie de circo lamentable. Y es esto, hermanos. Estamos viendo personas que no pertenecen al reino de Dios. Personas que van a ir a una eternidad, a recibir el justo juicio de Dios finalmente, rebelándose públicamente contra el diseño del buen Creador. Personas que necesitan un Salvador, personas que necesitan a Jesús. La única manera de poder transformar sus vidas es que puedan conocerle a Él. ¿Por qué? Porque conocer al Dios verdadero, ¿sabes qué? Va a cambiar tu manera de pensar en relación a lo que significa ser un hombre, lo que significa ser una mujer. Y vamos a seguir con el texto, porque aún nos quedan, hermanos, varias leyes que abordar. Hemos visto cómo conocer a Dios afecta nuestra relación con el prójimo, conocer a Dios afecta nuestra comprensión del diseño del hombre y de la mujer. Ahora vamos a ver en el versículo 6 y 7 que conocer a Dios, hermanos, incluso afecta cómo te relacionas con la creación. ¿Cómo te relacionas con la creación? Algunos rabinos dicen que este versículo en la Torá, esta ley es como la más pequeñita de las leyes. La más pequeñita de las leyes. Y aunque es la más pequeñita de las leyes, ellos dicen, incluye una promesa. Y es así. Es así. Esta ley tiene que ver con los pajaritos. Literalmente. Voy a dar lectura a esa ley. Versículos 6 y 7 dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. El texto es bastante claro, la ley es bastante clara, ¿cierto? Si es que encontrabas un pollo en un nido ahí, con sus pollitos, tenías que calmar tus tripas, ¿cierto? No pensar de inmediato en la cazuela. Y pensar un poco más, no solamente en el beneficio que ibas a obtener quizás en la tarde o al otro día, al comer todos esos animalitos, al alimentarte de ellos, sino que tenías que ir un poco más allá y pensar en el futuro. Ese es el mandato acá. ¿Sabes qué? No pienses de inmediato en que, mira toda la comida que tenemos. No. Piensa en que esta es la provisión de Dios para ustedes como pueblo y tienes que pensar en que en el futuro, mañana, la próxima semana, igualmente vas a necesitar alimento. Y es por eso que dice, ¿sabes qué? Sí, el Señor creó la creación para que la disfrutemos, ¿cierto? Para que la disfrutemos. Sin embargo, tenemos que hacer un buen uso de ella. Y se piensa en el suministro futuro y es por eso que deja a la madre libre. Porque va a poder poner otros huevos. Porque la nación va a prosperar porque estás cuidando el suministro futuro.
El Señor te está dando eso, ¿para qué? Para que el pueblo lo administre de buena manera. Dios quería cuidar a su pueblo preservando el alimento. De hecho, en Deuteronomio 20, versículos 19 y 20, también hay un mandato similar en relación a los árboles. Nuevamente, en relación a la creación, al cuidado o a la manera en que nos relacionamos con lo creado. 20, 19, 20 dice: cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. En una guerra, una de las cosas muy importantes es la alimentación, ¿cierto? En la guerra normalmente se sitian las ciudades para que los suministros de alimentación sean cortados y poder ganar al enemigo. Entonces, ¿sabes qué? Piensa en el futuro y estos árboles te van a servir. Hace un buen uso de los recursos que el Señor te está dando. Administra sabiamente la creación de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y de esta manera Dios fundó Greenpeace. No, hermanos. No. Pero podemos ver un principio por detrás. Y si es que uno revisa las Escrituras, podemos ver eso. Podemos ver que Dios creó al hombre y a la mujer y hemos revisado el relato del Génesis 1, Génesis 2, ¿cierto? Fructificad, multiplicar, tenían que sojuzgar. La humanidad fue puesta por sobre la creación para señorear en los peces del mar, ¿cierto? En las aves del cielo, en todas las bestias de la tierra. El ser humano está sobre la creación y tiene que hacer un buen uso de la creación, una buena administración de la creación. Si usted ve hoy día, no sé, la misma organización que mencioné, o los problemas medioambientales que se hablan, el creyente debiera tener un entendimiento claro de cómo abordar eso. No sé si se da cuenta que conocer al Dios de la Biblia incluso cambia la manera de pensar en cuanto a lo que está pasando en nuestro medio ambiente. Ya sea que crea que es verdad, que es mentira o qué sé yo. Pero cambia la manera de pensar en relación a eso. Y entiende que, ¿sabes qué? El verdadero problema de este mundo, el real problema de este mundo, no se llaman los gases invernadero o póngale el nombre que quiera, el verdadero problema es el corazón del hombre. Que se niega a someterse a la autoridad de Dios. Es el pecado que ha entrado en este mundo. Ese es el verdadero problema. ¿Y cómo solucionamos ese problema, hermanos? Bueno, el mundo necesita conocer a Dios. El mundo necesita un corazón nuevo. Y solamente conociendo al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, ¿sabes qué? El mundo va a comenzar a relacionarse de otra manera con la creación del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere restaurar todas las cosas. Por eso la Biblia termina con otro jardín. Dios está haciendo eso. Está transformándonos por completo. Está afectando todas las esferas de nuestra vida. Y en el futuro va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ¿sabes qué? Ahí sí, cuando no haya pecado, ahí sí nos vamos a relacionar como debiéramos relacionarnos con la creación, disfrutando de la creación del Señor. No se confunde, hermanos. Aquí está hablando acerca de alimentarse de los animales. No significa que, viste, tenemos que hacerle una pieza al perrito. No. Pero tenemos que cuidar la creación del Señor. Conocer al Dios de la Biblia transforma la manera en que nos relacionamos con la creación, con lo creado por Él. Ahora, el texto comienza a hilar tan fino de aquí en adelante, hermanos, que incluso dice que la manera en que los israelitas iban a construir sus casas iba a ser afectado. ¿Por qué? Porque eran el pueblo de Yahvé, el pueblo del Dios viviente. Versículo 8 dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Las casas, como las imaginamos allá, ¿cierto? Tenían el techo plano, era una especie de azotea, de terraza, donde a veces en verano incluso se dormía o se hacían otras actividades ahí en la terraza. Y dice, ¿sabes qué? Tú debieras preocuparte por la seguridad de tu casa. Y más que la seguridad, tú debieras preocuparte por la vida.
Y es por eso que dice, ¿sabes qué? Porque si es que alguien se cae, vas a ser culpable. Y hemos visto en otros textos el tema del derramamiento de sangre, ¿cierto? De la culpa, trató el tema de los asesinatos, de los accidentes, de los homicidios. ¿Por qué? Porque la vida tiene valor. Porque si has conocido al Dios de la Biblia, ¿sabes qué? Te importa la vida porque son seres humanos creados a imagen de este Dios. No sé si lo puedes ver, hermano. Conocer a Dios cambia tu manera incluso de preocuparte por las personas al cuidar la seguridad. De repente vemos algunas cosas, no sé, en la calle, vemos cables colgando y decimos, no sé, veredas en mal estado o cosas sumamente peligrosas y nadie se preocupa por eso. Hasta que alguien dice, alguien se va a preocupar de esto hasta que, ¿cierto? Hasta que ocurra un accidente, hasta que alguien muera. ¿Sabes por qué no nos preocupamos lo suficiente de la vida? Porque no conocemos al Dios verdadero. Porque es Dios quien le da valor y dignidad a la vida de todo ser humano. Es por eso que a la sociedad no le importa matar a un ser vivo en el vientre de su madre. O no le importa que alguien se suicide asistidamente. Porque no valoran la vida. Porque si crees que somos polvo de estrellas, porque si crees que somos producto del azar, lo lógico es que intrínsecamente el ser humano no tenga valor. Ahora, si conoces a Dios y crees que Él te creó y que Él puso su imagen en ti, que en toda la humanidad la vida tiene valor, la vida tiene propósito. Aunque tú digas, ¿sabes qué? Mi vida no tiene valor. Sí tiene. Porque somos creados a imagen de este Dios. Y conocer a Dios cambia nuestra percepción del valor de la vida, de defender la dignidad del ser humano. Cambia todo. Hermanos, conocer al Dios vivo y verdadero cambia todo. Afecta todas las esferas de nuestra vida. Y es por eso que nos lleva a vivir de una manera completamente diferente. Y el texto termina con algunos mandamientos, y voy a apurarme, si no, aquí vamos a hacer un sermón de larga duración. El texto termina al menos con 4 mandatos que siguen haciendo énfasis en eso. ¿Sabes qué? Si es que el pueblo de Israel conoció al verdadero Dios, toda su vida va a ser afectada y van a mostrar con toda su vida que, ¿sabes qué? Nuestro Dios es diferente y lo hemos conocido y nosotros hacemos las cosas de manera diferente. Aquí vienen 3 mandamientos que tienen que ver con mezclar cosas. Ahí los leímos al comienzo, ¿cierto? Ellos no tenían que mezclar, versículo 9, ¿qué cosa? ¿Cierto? Como plantar diversas semillas, mezclar las semillas al plantarlas. El versículo 3, no tenían que mezclar el buey con el asno al trabajar. El versículo 11, no tenían que vestir, combinar diferentes tipos de tela. Aquí en el texto específicamente dice lana y lino. ¿Ya? Estos textos se han intentado dar muchas explicaciones, hermanos. Ustedes, si es que llegan a sus casas a poder estudiarlo en profundidad, a poder conversarlo con la familia, van a poder darse cuenta que estos 3 mandamientos al menos tienen, muchas personas han propuesto muchas explicaciones. No las tenemos aquí en este texto. Simplemente dice, ¿sabes qué? Hagan esto. La mayoría de las explicaciones ustedes van a encontrar que tenían que ver quizás con rituales paganos, ¿cierto? Que quizás, no sé, en Egipto una de las costumbres era en las viñas poner árboles y ¿sabes qué? Ustedes ya salieron de Egipto, ustedes fueron liberados de allá, ustedes son otro pueblo, tienen otro Dios. La manera de recordar eso es que, ¿sabes qué? Ya no van a plantar como lo hacían allá. Eso se ha propuesto con respecto a ese mandato. Con respecto al mandato del buey y del asno, algunos postulan que es porque en la ley el buey era puro y el asno era un animal impuro, no tenían que hacer esa mezcla. Otros postulan que podría ser debido a la fuerza de los animales, era más bien para el bien del pueblo, que pudieran trabajar de buena manera y que no pusieran un yugo desigual. Eso está ahí en el texto. Y en el versículo 11, esta mezcla de estas telas, de la lana y el lino, nuevamente podría apuntar a que esta combinación la tenían algunas prendas del sumo sacerdote. Entonces se podría entender que quizás esas prendas pertenecían específicamente al sumo sacerdote.
ya que pudieran recordar esa diferenciación entre, ¿sabes qué?, entre lo santo y lo inmundo. Hay muchas explicaciones, hay muchas propuestas de explicaciones, hermanos. Ahora, aquí está la mía, no, quiero que vayamos quiero que vayamos al libro de Levíticos, versículo 19, en donde se da este mandato y este capítulo quizás nos da una línea en cuanto a cuál es el principio que hay por detrás de estos mandamientos, ¿ya? Que puede ser que tengan relación con lo que acabo de decir yo, pero hay un principio por detrás que Dios quería que el pueblo pudiera recordar, no olvidar, recordar. De Levítico 19:19, esta es la otra porción de la palabra en donde se repite estos 3 mandamientos. El libro de Levíticos 19:19. Dice la palabra de Dios: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Está el mismo mandamiento, pero ahora hay un contexto quizás un poco más completo, porque quiero que veamos cómo comienza Levíticos capítulo 19. Y creo que ahí está una clave para poder entender lo que el pueblo tenía que entender. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y empieza a comunicar ciertos mandamientos y ciertas leyes. De ahí en adelante llegamos al versículo 19. Nuevamente, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, guarda mis estatutos y no hagas estas mezclas. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Eso le está diciendo el Señor a su pueblo. Yo soy santo y es por eso que ustedes no tienen que mezclar estas cosas. Ser santo, y ustedes dicen, pero bueno, habían algunas semillas que eran pecaminosas en sí, el mismo situación de los pantalones. Habían algunas semillas que eran pecaminosas, habían algunas telas que intrínsecamente en el tejido de los hilos había pecado. No era así. Pero Dios quería que su pueblo fuera santo, no solamente en el sentido de que fueran moralmente puros, sino que fueran consagrados a Dios, sino que fueran apartados para Dios. Eso es santidad, hermanos. No solamente esforzarse por ser moralmente puro, sino que entender que, ¿sabes qué? Dios quiere que estemos consagrados, que toda nuestra vida esté dedicada a Él. Que la amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Eso es ser santo. Eso es santidad. Ser apartados para Dios, ser diferentes. De hecho, eso es lo que hizo el Señor con su pueblo. Deuteronomio 14:2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo tenía que ser completamente diferente porque Dios era completamente diferente. Y el pueblo lo que tenía que hacer, siendo diferente, tenía que decir a las naciones de alrededor, ¿sabes qué? Vengan y vean. Vengan y vean quién es nuestro Dios. Vengan y vean cómo hacemos las cosas acá. ¿Sabes por qué hacemos las cosas acá? ¿Sabes por qué no mezclamos semillas? Porque nuestro Dios es diferente, nuestro Dios es santo. Y nosotros vamos a vivir vidas completamente apartadas, consagradas a Él en todo lo que hagamos. Toda nuestra vida va a ser una vida dedicada a Dios, un acto de adoración a Él. Incluso la manera en que nos vestimos. Y así termina el texto en esa porción. En el versículo 12. Dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Hoy día si usted ve un judío ortodoxo, un judío que está intentando guardar la ley, probablemente va a ocupar un manto con algunas franjas azules, celestes, y en las orillas va a tener como unos borlas o flecos. Algunos ocupan esta cosita parecida a los gorritos de graduación. Eso, usted va a verlo ahí en las orillas del manto de un judío ortodoxo. Eso tenía que recordarle al israelita, ¿sabes qué? Somos un pueblo diferente. Porque nuestro Dios es así. Nuestro Dios es santo y nosotros vamos a vivir una vida dedicada a Él.
Una tarea para la casa, lea Números, capítulo 15, versículo 37 al 42. Ahí se profundiza en lo que dice el versículo 12 con respecto a su vestimenta, con respecto a estas borlas, y se dice explícitamente, ¿sabes qué? Ustedes lo van a hacer para dejar de mirar su corazón, dejar de seguir su corazón, dice el texto, y para que comiencen a obedecer a Dios, para que recuerden al ver su vestimenta que, ¿sabes qué? Debemos confiar en Dios y obedecerle a Él. Debemos ser santos porque Él es santo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros hoy. Nosotros somos un pueblo que ha sido salvado por este mismo Dios 3 veces santo. Al pensar en lo que Él hizo, al pensar en la manera en que envió a su Hijo a morir en un madero para comprarnos, hermanos. Para que toda nuestra vida, toda nuestra mente, todo nuestro corazón ahora le pertenezcan a Él. Al pensar en las grandes misericordias que se han derramado en nuestra vida de parte de Dios, a causa de esa gran misericordia, nuestra vida debiera ser un sacrificio vivo, agradable a Él. Eso es lo que dice Romanos 12:1. Por las misericordias de Dios, ¿sabes qué? Porque yo he conocido el amor de Dios hacia mi vida y el tipo de amor santo, sin igual, apartado, diferente que Él ha mostrado a mi vida, hoy yo respondo en gratitud. Y ahora mi vida, toda mi vida, es un sacrificio vivo. Mi mente le presento un culto racional, dice Romanos 12:1. Ya no me conformo a este siglo, sino que ahora estoy siendo transformado. Mi entendimiento es renovado porque he conocido al Dios de las Escrituras. Y cuando conozco al Dios de la Biblia, toda mi vida se ve afectada. Todas las esferas de mi vida se ven afectadas. Nada queda fuera de eso, hermanos. Que el Señor nos sea ayudando a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos podemos sorprender cada día que esta salvación es más grande de lo que pensamos. Que esta gracia, Señor, es más inmensa, que este amor es más profundo. Te damos gracias, Señor, porque estábamos perdidos, porque nuestro entendimiento estaba entenebrecido, porque no queríamos seguir, Señor, tu diseño, porque no queríamos someternos a tu autoridad. Tu palabra dice que éramos tus enemigos. Pero, Padre, tú nos has amado enviando a tu Hijo a dar su vida por nosotros. Padre, ruego que llenes nuestro corazón de agradecimiento y que en agradecimiento respondamos a lo que tú has hecho, Señor. Transforma nuestro entendimiento, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de interpretar nuestra vida, de interpretar las cosas que nos suceden, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender las cosas, Señor, como tú quieres que las entendamos. Ayúdanos a realmente confiar en lo que es verdad. Y tu palabra, Padre, es la verdad. Y ayúdanos, Señor, por sobre todo a vivir de acuerdo a esto. Tú eres santo, Señor, y quieres que nosotros seamos santos. Y eso no es una carga, sino que es una bendición. Es lo mejor para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a anhelar esa santidad. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.